Está bien, ¿no? En primer lugar, me siento honrado de que el fútbol haya arribado al teatro como una expresión del arte. Y para mí es fundamental la posibilidad del diálogo con especialistas de fútbol o con hombres que quieren arribar a la conducción de este deporte invadido por el gran negocio y con una total desprotección a lo que hace al deporte en sí, al futbolista en su crecimiento y en la custodia. Normalmente los entrenadores tenemos la desgracia de que hablamos de fútbol siempre con periodistas. Y bueno, la cosa es distinta. Cuando se llega a ubicarse en este lugar, yo siempre digo que el fútbol no da para conferencias, porque de pronto lo que yo tengo ganas de decir no es lo que ustedes tienen ganas de escuchar. Es mucho más lindo el diálogo y el intercambio. Pero cuando venía para acá me preguntaban si llevaba algún apunte, ¿no? Si llevaba algo para... Y me cuestionaba a mi familia, así, ¿cómo vas a dar una charla y no llevas nada? Y digo que cuando se está de este lado, la iniciación de la charla tiene que decir, vamos a tratar de hablar de algo que a ustedes y a mí me interesan, y no como a veces escuchamos en los medios de comunicación que hablan como diciendo voy a hablar de algo de lo cual ustedes no saben nada. Entonces mi idea era, en primer lugar, intentar algunas reflexiones. Nosotros los hombres de fútbol, los que nacimos en una cancha, al menos a mí me pasa, me siento maltratado por la cantidad de mensajes de confusión a un público que pareciera que hasta está perdiendo el buen gusto o la memoria de lo que ha significado el fútbol argentino para nosotros. Es decir, el fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Y un hecho cultural no es nada más ni nada menos un lugar de expresión, donde el hombre desde cualquier lugar, desde cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, porque también hay quienes se encargan de que sean los desposeídos, encontrábamos en el fútbol un lugar donde expresar, así como los músicos con un instrumento, o así como un poeta con una lapicera, nosotros los futbolistas empezábamos a hacer algo y a manifestarnos a través de esta belleza que tiene el fútbol juego. Entonces yo pensaba, en primer lugar, charlar con ustedes, decir qué es un equipo, qué es un equipo de fútbol. A los efectos nada más de que este tipo de charlas sirve en la medida de lo que ustedes puedan llevarse, por lo menos lo que no deben hacer, por lo menos lo que no les sirva. Entonces yo sostengo que un equipo es ante que nada una idea, ¿no? Como una orquesta es una idea. Por eso los tangueros había a quien le gustaba D'Arienzo, a otro le gustaba Troilo. Un equipo de fútbol es una idea. Y además de una idea, es un compromiso. Y además de un compromiso son las claras convicciones que un entrenador debe transmitir a sus jugadores para defender esa idea. No termina ahí, es decir, porque también una vez escuchaba a dos vagos en un café que decían, estaban sin laburo los dos, entonces uno le decía al otro, tengo una idea que nos vamos a salvar, y era la idea de asaltar un banco. Por lo tanto, hay ideas que sirven y otras que no. Hay ideas que intentan a favor de algunas miserias que se arrastran por una sociedad tan difícil, donde pareciera que hay que transitar el camino del éxito de cualquier manera, que no le hacen bien al proyecto de fútbol. Entonces, esta idea de un equipo está ligada a un montón de razones que es la que he sostenido para defender. Es decir, en primer lugar, que un equipo de fútbol es un equipo de fútbol. Y esa idea de un equipo de fútbol está sustentada por una realidad argentina. Es decir, el miedo que
por el cual estoy atravesando en los últimos tiempos es el hecho de que el jugador pierda su naturaleza de jugador, que a favor del modernismo y de la táctica, que en definitiva no es nada más que la ubicación geográfica de un equipo para recuperar la pelota y la ubicación geográfica para después jugarla, que en definitiva sería, volviendo atrás, tratar de que no nos hagan goles y tratar de hacer goles. Entonces, mi preocupación es que los entrenadores no nos arroguemos el derecho de quitarle al espectáculo el sinónimo de fiesta, a favor de un razonamiento filosófico que no tiene sustentación, que es evitar los riesgos. No conozco ningún sistema que evite riesgos. Los riesgos están como en la vida. Si fuese por evitar riesgos, uno no se enamoraría nunca por miedo a que lo traicionen, ni tendría un amigo por miedo a que lo defraude. Entonces los riesgos en el fútbol están, porque de la única manera que no se puede arriesgar en cualquier juego es no jugando. Entonces esta es mi preocupación y veo con qué irrespetuosidad se han incorporado algunos en esta alocada carrera del gran negocio del fútbol, los medios, y veo con qué dificultad el entrenador se maneja en el medio de una lucha terrible que pasa por derechos de televisión, que pasa por el gran negocio del fútbol, y veo también con mucho miedo la desprotección del crecimiento del futbolista. Entonces digo que si un equipo es una idea, ¿qué es un entrenador de fútbol? Porque desgraciadamente en el mundo del éxito pareciera que los únicos entrenadores de fútbol son aquellos que ganan. Y bueno, y en esto de ganar, que todos queremos ganar, por eso aparece tontamente en alguna frase que dicen algunos, yo quiero ganar hasta jugando a la bolita. Yo no vi nunca a nadie que salga a cualquier tipo de competencia y no quiera ganar. Yo lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado con la soledad del éxito conseguido de cualquier manera. Entonces, si un equipo es una idea, un entrenador es la idea de ese equipo. Y aquellos que creen que el éxito es la única consecuencia de un trabajo, que piensen muy bien, insisto, en la soledad que tendrán el día que ese éxito no aparezca. Porque en definitiva siempre gana uno. Y cuando un entrenador tiene a su cargo la conducción de un equipo y tiene una idea, y después cuando las cosas no vienen bien trata de buscar respuesta en cuanto a esa idea, jugando algunos roles que nosotros sabemos que esa idea se defiende en la elección de jugadores, en la elección de un estilo, y sobre todo en el enorme compromiso que tenemos que tener con el espectáculo y con la gente, porque nosotros somos la gente, o nosotros no participamos de un evento. El modernismo ha llevado a la irresponsabilidad de que cualquier tipo puede decir cualquier barbaridad en el nombre del modernismo. Así ustedes van a ver estos arquitectos modernos que ponen el inodoro en la cocina, la heladera en el baño, los cuadros en vez de ponerlo en la pared, entonces uno dice, qué cosa rara. Pero se vive, adentro de ese modernismo se vive instancias muy duras y muy difíciles, como es la de quitarle el placer al futbolista de jugar. Todo futbolista que arriba a primera división tenemos que saber que tiene todas las posibilidades de poder participar. Esto no significa que el equipo está siempre ligado a los talentos, y esto también no significa que aquellos con menos talento siempre han sido generosos a favor de un equipo. Pero insisto, si no somos capaces de sostener una idea donde defienda la naturaleza del futbolista, si el futbolista no entiende y no aprende que el dinero nunca puede salpicar su naturaleza, si acá mañana se para Serrat o se para la Negra Sosa y canta, a nosotros no nos importa cuánto cobra, a nosotros no, lo que sí nos tiene que importar es que no nos traicionen su mensaje.
que no nos mienta, que no nos engañe, cuando la diferencia está dada en los entrenadores, que están aquellos que cuando le dan la propuesta la meten en el bolsillo y dicen cuánto hay, como los actores, ¿no? Hay actores que meten el libreto en el bolsillo y dicen cuánta guita hay, y hay otros actores que leen el libreto y dicen esto yo no lo hago por ninguna plata. En esta carrera de crecimiento del entrenador hemos arribado a lugares donde realmente la soledad es espantosa. Y yo divido los entrenadores entre los que dignifican la profesión y los otros. Entre los que dignifican la profesión podemos tener diferencia, discrepancia. Le puede gustar jugar con líbero o con stopper, al otro le puede jugar en zona. Pero lo que no debemos permitir de que esta idea de dignificar la profesión de entrenador sean avasallados por los hombres del gran negocio, por aquellos que están a la espera de vender con la derrota, de vender con el fracaso, de vender con el triunfo, de vender con todo lo que se pueda. Total, todo lo que vende sirve. Entonces sirve vender con la tragedia de la derrota, porque tampoco debería ser una tragedia, o subirse arriba del carro de los triunfadores para sostener que esa es la única verdad del fútbol. Y yo veo esa soledad, porque no hemos sido capaces de acompañar el crecimiento tecnológico de los medios, los entrenadores, para evitar esa soledad. Y cuando se habla de la asociación de entrenadores, yo tengo un profundo respeto por la asociación de entrenadores. Debo ser claro también, porque así como lo respeto muchísimo, también le exijo que luchemos, porque cuando digo que no acompañamos este proyecto tecnológico que el fútbol tiene, cuando uno dice una cosa en Marco Juárez, esa misma cosa a los 3 minutos sale en Roma. Y los entrenadores no hemos tenido la capacidad de agruparnos y defendernos. Y entonces, en esta confusión que vivimos, se desata una lucha despiadada por ocupar lugares. Y tenemos que soportar a veces la calumnia, la mentira de grupos monopólicos de poder que tienen su proyecto. Y entonces ahora cabería decir que los entrenadores están divididos en dos: los que están protegidos por esos grupos monopólicos y los otros. Y esto es muy triste y muy duro decirlo. Entonces mi idea de esto es, en definitiva, generar en ustedes mi deseo de que un entrenador de fútbol es mucho más que un hombre exitoso que gana una copa. Tiene enormes responsabilidades en la conducción y en la caracterización de lo que es un futbolista. Porque un futbolista tiene código, porque el fútbol es solidario, porque el fútbol, más allá de los razonamientos tácticos, tiene que tener un enorme compromiso en lograr una relación afectiva con la gente, que son los sostenedores. Y aquellos que dicen que lo único que importa es ganar, quiero advertirles también que siempre gana uno. Por lo tanto, en un campeonato de 30 hay 29 que se tienen que preguntar: ¿qué dejé yo en este club? ¿Qué cosa le aporté yo a mis jugadores? ¿Qué posibilidades de crecimiento yo di a mi futbolista? Entonces se plantean discusiones como si todos juegan de todos, si los laterales suben, si es 4-2-4, como si el fútbol se podría computarizar. Cuando digo que el fútbol es una idea y la orquesta es una idea, un director de orquesta tiene la facilidad de escribir música y el músico sube y toca solo, nadie lo empuja. Un jugador de fútbol, cuando un técnico tiene una idea, nace esa idea de la competencia. Entonces esa idea solamente puede estar respaldada si nosotros asumimos el compromiso de crecimiento del jugador por el conocimiento. Y el conocimiento nosotros estamos obligados a aprenderlo de la historia.
Nadie se recibe de entrenador leyendo libros, como se puede recibir un tipo de abogado conociendo las leyes, o de medicina estudiando anatomía o fisiología, sin desconocer los aportes científicos y tecnológicos que nos facilitan ahora un montón de razones que en definitiva siguen siendo valor agregado, como por ejemplo el ver partidos en televisión, una televisión que no tiene profundidad y que de ninguna manera se puede analizar un partido de fútbol desde la televisión, porque yo cuando veo televisión me cuesta 20 minutos para saber cómo marca el equipo de acuerdo a cómo la cámara me esté enfocando, porque la cámara sigue la pelota, pero también sirve porque me da alguna panorámica en cuanto a las individualidades, en cuanto a algunos estilos de futbolista. La ciencia, que me produce estudios serios sobre fisiología, que me pueden aportar cosas, pero que también es un valor agregado. El fútbol es un juego y hay que saberlo jugar, y nosotros tenemos la obligación de enseñarle a jugar, porque saber jugar al fútbol no significa tener habilidad, no significa pegarle bien a la pelota, no significa tener fuerza, no significa ser veloz. Saber jugar al fútbol es justamente saber jugar. Y saber jugar al fútbol, yo conozco jugadores que sin tener un gran talento individual han sido extraordinarios jugadores de fútbol. Y conozco equipos como el Haya, que si uno analiza al Haya, no vamos a encontrar brillantez individual. No es un equipo de grandes talentos individuales en cuanto a respuestas, insisto, individuales de técnica y de tal. Son jugadores en su mayoría correctos, algunos muy buenos jugadores, pero es un equipo que sabe jugar y que sobre todo tiene talento colectivo y sobre todo tiene una idea sostenida con el tiempo y sobre todo tiene un compromiso terrible y denunciado permanentemente con su gente. Y no se olviden que la Haya o el fútbol holandés desapareció de muchos años de la competencia internacional. Entonces mi intención, porque acá hay jóvenes entrenadores de mucha experiencia, algunos que recién se inician, otros que dirigen jóvenes. No confundamos, por favor, que el conocimiento del fútbol pasa por razones tácticas o estratégicas. Esto es lo mismo que suponer que para cazar un ciervo lo importante es ponerse a 50 metros del ciervo. Y de pronto el tipo que tira a 50 metros no le pega, le erra al ciervo. Entonces lo primero que teníamos que saber es que este tipo no le pega al ciervo, por eso los razonamientos tácticos tienen, antes de empezar a hablar de esto, tenemos que hablar de nombres propios. Y como tenemos que hablar de nombres propios, es que yo le insisto a ustedes que entendamos que nuestra primera obligación es capacitar futbolistas para que sepan jugar al fútbol. Porque uno escucha el lateral es volante, y si yo, o líbero, y yo digo, si no me decís quién es, yo no sé cómo juega. Porque si me decís un líbero, con el mayor de los respetos, no es lo mismo, estratégica o tácticamente, si es, no sé, el Tata Brown, excelente jugador, o Beckenbauer, son dos cosas distintas. Y si queremos ejemplificar también con nombre propio, podemos decir que bueno, que un líbero tiene que ser como Beckenbauer. Ahora también nos podemos preguntar, ¿pero ese líbero sube? Y cuando empezamos a hablar de que si ese líbero sube o ese líbero ataca, tenemos que empezar a saber quiénes son los otros jugadores. Por eso digo que es muy difícil hablar de fútbol sin nombres propios. Laterales que atacan, decime cómo se llaman, y entonces vamos a ver, vamos a resolver cuál es la idea. Pero hay cosas que son fundamentales y que nacen justamente de la preparación que el entrenador tiene que tener y donde denuncia su mayor o menor capacidad, que es en el crecimiento de las individualidades. Y es en el compromiso de participación, porque ahí que logre de sus jugadores. Porque entonces sí podemos decir que un equipo, cuando tiene compromiso, cuando tiene convicciones, jamás renuncia a la participación. Nosotros hemos atravesado una etapa del fútbol argentino donde de pronto todos queríamos jugar y nadie quería correr, ¿cierto? La mayoría, esto era una respuesta a la mayor, de pronto,
ilusión que el futbolista tenía en jugar bien. Entonces, claro, teníamos un gran desequilibrio. Todo el mundo quería la pelotita, pero cuando había que buscar la pelotita, había 4 que se mataban, 2 que mirábamos, y me incluyo, y algunos otros que hacían lo que podían. Es decir, no eran ni de los que corrían mucho, ni de los que jugaban mucho. Pero de pronto pasamos al otro. Nos encontramos con un equipo terriblemente solidario para recuperar la pelota. Los que sabían jugar se sacrificaban para recuperarla. Pero ¿qué pasaba? A favor del encierro que a veces la táctica da, cuando teníamos la pelota empezamos a ver que en un equipo son pocos los que quieren jugar. Y escuchamos por ahí un comentario de un periodista que dice, no sé, nombro cualquier equipo, San Lorenzo perdió el control de la pelota. Y claro, era un equipo que no quiere jugar. Es decir, en un equipo donde no hay un crecimiento de las individualidades, vamos a encontrar equipos que los 4 del fondo no la quieren, o tácticamente no pasa por ahí, 2 contenciones, 2 que quieren jugar y 2 puntas. Entonces, ¿cómo se hace para jugar? Es decir, a diferencia de la evolución de algunos países que han crecido, donde hay una enorme participación de las individualidades, donde todos quieren jugar, donde todos se preocupan por lograr superioridad numérica en la tenencia de la pelota en cualquier lugar del campo, donde hacen de la posesión de la pelota un dominio casi psicológico de la acción, porque todos los que jugamos sabemos qué feo que es correr sin la pelota y qué lindo que es moverse cuando se tiene la pelota. Entonces, si tenemos 11 que juegan, porque ahora también hasta los arqueros están obligados a jugar, se ejerce sobre el adversario un dominio distinto en cuanto a que también un equipo es un estado de ánimo. Y cuando uno pierde el ánimo en la cancha, cuando no encuentra la pelota. Entonces, insisto en lo que le dije, nosotros como entrenadores tenemos algunas obligaciones históricas, realmente, a las cuales no nos podemos hacer los tontos. ¿Sí? Porque esto de arribar a los lugares de cualquier manera no tiene mucho sostenimiento, vivimos de la lotería, esto de llegar por llegar, y estar a expensas de que solamente nos salva el éxito, hay que tener mucho cuidado, porque entonces, ¿qué valores tienen aquellos entrenadores que tienen equipos donde a priori saben que no tienen ninguna posibilidad de ser campeones? Entonces, estos compromisos que nosotros tenemos tienen que partir desde un centro de unidad, es decir, desde un centro de unidad donde la labor del entrenador sea defendida, donde el entrenador no se vea obligado permanentemente a luchar contra un estado de sociedad donde solamente interesa el fútbol negocio. Y el fútbol negocio apostará siempre a los que ganan. Y vamos a ir observando cómo decae la aparición de figuras consolidadas. Nosotros tenemos muchos proyectos, pero revisemos cuántos años hace que no colocamos un jugador a primer nivel del mercado internacional. Les cuesta mucho a los jugadores. Hay, por ejemplo, Batistuta, que sale de Newell's, que pasa por River, que va a Boca y que llega a la Fiorentina. No es que saltó de Newell's al Milan, como están saltando algunos jugadores africanos. Esos mismos jugadores que los tacticistas tildaban de ingenuos, porque decían que sí, juegan bien, pero son muy ingenuos. Apostaron a un camino. Crecieron desde un lugar a favor de la técnica, a favor de la imaginación. Y hoy vamos a encontrar que estos cuartos casilleros de los mundiales, donde ocupaban los equipos africanos, hoy ya son protagonistas. No llegarán a ser candidatos porque la historia no se hace en pocos años, pero ya son protagonistas del fútbol. Y estamos notando que invaden el fútbol europeo. Aquellos ingenuos que eligieron el camino de la técnica, del talento, de la imaginación, del perfeccionamiento de las individualidades, de la seguridad y el desenfado con que juegan a jugar. Esos ingenuos, que sí que era verdad que eran ingenuos, no tienen competencia internacional, les cuesta mucho jugar, juegan siempre entre ellos, pero aparecieron un montón de figuras que si hacemos alguna cuentita, vamos a ver que cada día más jugadores africanos están en el gran mundo del fútbol. Entonces, la única intención que tengo en esta charla con ustedes
es que cuando hablé de que un equipo de fútbol era una idea, no busquen después justificativo cuando se trata de evitar riesgo diciendo que no cuento con los jugadores necesarios, porque siempre en un plantel de jugadores uno define la idea más allá de los jugadores que cuentan. Yo no creo que un entrenador que ha sostenido siempre una idea porque mañana arribe a un lugar donde hay grandes jugadores modifique la idea, porque si no vamos a tomar un ejemplo. Trapattoni jugó de una manera toda su vida y le tocó dirigir la Juve, ni pudo comprar 20 jugadores y siempre compró jugadores de acuerdo a la idea que tenía. Entonces, cuidado con las mentiras. Cuidado con esto de acomodarse a decir yo no puedo jugar porque yo no tengo los jugadores que tiene el Real Madrid. Porque no es verdad. Porque después cuando van al Real Madrid sostienen, y yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero vamos a tratar de sincerarnos y de definir que el fútbol argentino está careciendo de posibilidades de sostener como idea la defensa de la naturaleza del futbolista. No hay nada más engañoso que sacarlo de su hábitat al futbolista. Es decir, parto de la premisa de que el fútbol es eficacia. Yo juego para ganar, tanto o más como cualquier otro egoísta que piense que va a ganar de otra manera. Yo quiero ganar el partido. Pero no me rindo ante de que solamente se gana a favor de un razonamiento táctico, sino creo que no está desligada la eficacia de la belleza. Porque si no vamos a hacer un repaso de la historia del fútbol y este empirismo con lo cual quieren rodear a este fútbol argentino de los últimos tiempos, quedará fácilmente demostrado de que en definitiva nuestro fútbol ha sido siempre eficacia y belleza. Y la belleza no como un adorno, no es la belleza del adorno, porque además esa belleza y esa eficacia es la convocante, porque los equipos se recuerdan por ese tipo de jugadores. Yo quisiera saber que me digan cómo formaba River en la época de la máquina, y estoy seguro que no habrá ninguno de ustedes que no sepan que jugaba Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrón y Lutó. Quisiera saber que me digan quién eran los otros, a pesar de que los otros aportaron un enorme sacrificio y que ese sacrificio realmente emociona, pero lo que sensibiliza al hombre no es el esfuerzo, es el talento. Y son dos cosas distintas. Sentirse emocionado, yo me siento emocionado viendo un hachero en el Chaco achando un árbol. Y lo respeto y lo quiero y me emociona. Pero cuando escucho el bandoneón de Troilo, no es una emoción, toca mi sensibilidad. O cuando leo un poema de Homero Manzi. Entonces tengamos cuidado, no nos dejemos arrastrar por este modernismo que no tiene sustentación, que no es verdad. Hay una frase famosa de Adolfo Pedernera, un día que nosotros comiendo en un bar ahora de grande, Adolfo, yo le pregunté, Adolfo nunca quiere hablar del fútbol de antes y del fútbol de ahora, ¿por qué no me dice algo? Porque yo tengo mis dudas también, porque yo la década del 40 no la vi, si la conozco por mi viejo, la conozco por mis parientes mayores. Y me dijo, es difícil, pero lo único que te puedo decir es que todo lo que yo veo ya lo vi, y lo que veía ahora no lo estoy viendo. Que era una manera de definir de que todo lo que pasó en el fútbol, de que los laterales subían, Lucho Sosa subía como nadie, hubo siempre futbolistas que a favor de su característica daban respuestas tácticas de las cuales nosotros copiamos. Porque en definitiva, ¿quién plantea el razonamiento de esa idea? O sea, la respuesta a ese razonamiento de una idea son los jugadores. Y nuestra tarea fundamental como punto de partida es que el futbolista aprenda a jugar. Y hay futbolistas que creen que juegan bien, como aquellos que juegan al truco y creen que juegan bien porque ligan todos los tiros 33. Y no juegan bien, no juegan bien. Porque jugar bien significa ver antes, significa elegir lo mejor para el equipo, significa encontrar espacio. Uno se asombra, por ejemplo, voy a dar algún nombre propio que no me gusta, pero como dije que había que dar nombres propios es muy difícil, sino tratar de explicar. A veces me pregunto, ¿cuándo Ortega va a ser un gran jugador de fútbol? Que nos emociona con su habilidad, pero siempre elige mal. De pronto gambetean los lugares. Eso no significa que no tenga eficacia, porque es capaz que en 4 jugadas gana un partido. Pero uno está soñando con ver a aquel gran jugador, como fue el Flaco Cruyff, como fue el Negro Pelé, como fue Diego.
como fue Bertoni, que está ahí adelante, como fue el Bocha, ese jugador que ve el partido, que lo lee, y que no se hace solamente solo. No, nosotros somos los responsables de enseñarle a jugar, de que no se crea que porque es fuerte, o porque corre rápido, o porque gambetea mucho, sabe jugar. Y entender que ese es el mejor legado que le podemos dar a un fútbol en el que cada día nos preocupamos menos por ver el crecimiento de las individualidades. Cada día menos nos estamos preocupando por definir qué es un jugador de fútbol y qué es jugar bien, ¿no? Entonces yo veo que toda la discusión está planteada si juego con 3 en el fondo, porque en definitiva, como le dije al principio, ese razonamiento táctico es simplemente una posición geográfica para recuperar la pelota. Si yo digo cómo juega, una vez alguien dijo, yo pregunté en una charla en Coverciano, ¿me puede explicar cómo juega el Inter? Y el técnico me contestó, y el Inter juega con 2 stoppers, un líbero, y yo le dije, no, pues yo te pregunté cómo juega, no cómo recupera la pelota. Dice, así no, eso no es jugar, eso de una manera, si hacemos zona, si achicamos, si no achicamos, más atrás, más adelante, toda la discusión se plantea desde ese lugar. Y yo digo, ¿cuándo nos vamos a plantear realmente si nosotros estamos contentos y satisfechos con el crecimiento de nuestros futbolistas? Si nosotros nos sentimos representados por futbolistas que crecen y que cada día son mejores jugadores, porque descubrir de pronto que Morales, nuestro jugador de selección, es un buen jugador, lo descubrimos cuando tiene 16 años, tiene 5 años de primera división. Lo que me preocupa a mí es que siga siendo el mismo Morales de 16 años. Si mi sueño sería verlo a Morales como el gran jugador de fútbol, y esa es una lucha que debemos tener los entrenadores. Por ahí andar con el Santo en alguna gira, o ver el Santo, y yo decía, ¿cómo puede ser que Coutinho, que es gordo, que toma cerveza todos los días, está siempre solo? ¿Cómo hace para recibir solo? Y yo que me quiero ir de las marcas personales, corro toda la cancha y siempre tengo un tipo al lado mío, y nunca la puedo agarrar. Bueno, yo creo que esa fue una incorporación que Coutinho, empecé a mirarlo a Coutinho, empecé a descubrir cuál era el misterio para que este gordo, sin ningún despliegue físico, sino a favor de ser buen jugador, a favor del engaño y de la picardía, encontraba siempre un espacio para devolver esa pared perfecta, o para vivir del engaño y de la trampa, como vivía él, haciéndole creer al adversario cosas y hacer otras. Y entonces estas son las bases del conocimiento. Cualquier jugador de fútbol nos puede enseñar cosas para que nosotros incorporemos a nuestro archivo de conocimiento y después poder pasarla a nuevas generaciones. Me acuerdo también alguna vez de Ramos Delgado, que estaba en el Santos ya casi sus últimos años de carrera, de su brillante carrera, y él solito inventó una manera de achicar dentro de la cancha. En aquella época el Brasil fue una década brillante, la del 60 al 70, donde los equipos eran terribles. Y el negro con su picardía, esa que nació de los barrios, de Lanús, eso, con cuatro pasitos adelante le armaba cada lío bárbaro, ¿no? Por eso digo que son los futbolistas en definitiva los que han ido, o los que nos van dando en este archivo y en esta biblioteca que tenemos los entrenadores, un montón de cosas que nos sirven para aplicarlas, no las vamos a ir a buscar en los libros. Pero para eso tenemos que tener un concepto claro de nuestra profesión. Claro que queremos ser campeones. ¿Quién no quiere ganar un campeonato? Estas estupideces, esto de discutir si ganar o jugar bien, esto es una metodología cruel plantear esa discusión. Esto es lo mismo que si mañana mi hijo estudia medicina y yo le pregunto, ¿a vos qué te gusta más? ¿Estudiar, ser el mejor médico o ganar guita? Es cruel, es muy cruel y está mal planteada. Y a veces está planteada de esta manera en sostenimiento de algunos buenos resultados y en contra de otra idea que quizás no pertenezca a ningún monopolio del fútbol argentino. Entonces, cuando se plantea esta idea, nosotros tenemos que tener claro convencimientos, convicciones serias de que que no es verdad de jugar bien o ganar, porque la IA juega bien y gana,
porque hay muchísimos equipos han ganado jugando muy bien y otros también han ganado. Entonces, descalificar la eficacia y la belleza a favor del éxito es muy cruel. Sería tan cruel como que yo descalificara cualquier otro tipo de sistema que no está ligado a mis gustos, diciendo que de esa manera no se puede ganar. Es mentira. Se puede ganar. Se puede comer milanesa con dignidad y se puede comer caviar con dignidad y se puede comer un sándwich de mortadela con dignidad. El tema pasa por qué dejamos cuando el éxito no nos acompaña y cuál es nuestra función y de qué manera somos capaces de ser solidarios entre nosotros y defendernos y de qué manera vamos a proyectar una idea que defienda el crecimiento y la custodia de los futbolistas, de qué manera lo podemos ayudar a que crezcan con mayor conocimiento y que además no existen futbolistas, son hombres que juegan al fútbol. Por eso nuestro compromiso, no nos podemos arrogar el derecho de negarle el juego a un futbolista a favor del resultado. Esto sería, no sé, como impedirle creatividad a Piazzolla con el bandoneón, porque se tiene que meter dentro de lo que es el mercenario que va a favor de la guita, como si de esa manera se garantizara el éxito, y eso no es así y no es verdad. Así de que bueno, yo llevo muchísimos años en el fútbol, he cometido grandísimos errores, habré dicho cosas que no correspondían. Tengo la suerte de que mi único patrimonio en el fútbol pasa por mis futbolistas, los que pasaron por mis manos. Ellos podrán decir que jamás en mi vida negué el juego, que jamás pensé en no dejar jugar al adversario, traté de hacérsela difícil, pero siempre pensé que teníamos que ganar porque jugábamos mejor que ellos. Y ese es el patrimonio y esta es la seguridad de mis convicciones, que acepta cualquier discusión desde el respeto y no acepto la descalificación o esta manera de querer separar eficacia y belleza. El buen juego siempre será patrimonio nuestro. A nosotros nos detectaron en el mundo del fútbol no porque jugábamos lindo, no porque hacíamos pataditas o tirábamos túnel, porque el Cabezón Sibori, que fue uno de los más grandes futbolistas, cuando fue a Italia metía 30 goles, además de 30 túnel, también metía 30 goles y además daba pase gol, y además manejaba el equipo, y así tantos grandes jugadores que se destacaron en el mundo del fútbol porque llevaban una escuela, porque defendían una manera y que era eficaz. Es mentira que jugaban lindo, eran eficaces. Si no, revisemos los Angelillos, los Maschio, los Bertoni, los Maradona, también han triunfado otros futbolistas. Por eso yo no descalifico a aquellos que suponen de que el principio del fútbol es establecer geográficamente dentro del campo de juego y a favor del sacrificio de algunas individualidades la teoría de que el adversario no tiene que jugar. Y después yo, si puedo, juego. No lo descalifico, es una idea. Lo que no quiero es que me mientan, lo que no quiero es que me digan que no es esa la idea, que la idea es hacer eso y además jugar bien, porque eso ya es un poco más difícil, pero de ninguna manera lo descalifico en la eficacia. Yo digo que se puede ganar, algunos ejemplos hay, son menos, pero hay algunos ejemplos de que se puede ganar. Lo que no podemos hacer, insisto, es arrogarnos el derecho del sacrificio de un futbolista donde le negamos la posibilidad de jugar. El futbolista tiene que jugar, porque puede jugar, porque si no, no llega a primera división. Esto no quiere decir que confundamos de que todos son iguales o que todos pueden jugar igual. Pero cuando hay una idea y se sostiene con convicciones claras, no podemos arrogarnos el derecho de negar el espectáculo, de negar la posibilidad de que el futbolista se desarrolle y crezca, porque un futbolista tiene obligaciones y posibilidades. Las obligaciones son creativas, no son obligaciones donde terminan nada más con esas obligaciones. Y después está el valor del técnico y del futbolista para que, cumpliendo las obligaciones de un orden creativo, desarrolle sus posibilidades. Esas posibilidades se desarrollan a favor de las posibilidades de él, de las del técnico y además de las pelotas que el técnico tenga para reforzársela y para bancársela, porque si lo mandamos, si le avalamos sus posibilidades, no vaya a ser que ante el error
le quitemos las posibilidades y le hagamos sentir que primero están las obligaciones, antes que nada, porque si no va a ser muy difícil que el futbolista crezca. Por eso lo han calificado a los futbolistas: no, este no puede atacar, este no puede jugar, este está para marcar. Mentira, mentira. Ningún jugador que llega a primera división, y lo que hemos jugado, lo han engañado, y a veces ellos se han prestado a un servicio más cómodo, diciendo yo cumplo con esto. Pero es mentira, ningún jugador llega a primera división y no puede participar de la circulación y de la tenencia de la pelota. Ahora después sí, eso, después están los creadores, los definidores, ¿no? Pero ningún futbolista puede dejar de participar en la zona de distracción que tiene un equipo. Por eso uno ve que llega un hombre por afuera, llega a tirar un centro y todos están en el arco, porque nadie va a decirle: para, no tire el centro, más, no tire, por favor, vamos a seguir de nuevo, vamos a empezar de nuevo, porque en definitiva, si tiramos un centro para todos, estamos dándole posibilidad del azar. Si seguimos jugando, vamos a encontrar los lugares, no es siempre centro, pero a veces uno ve que la falta de participación que el equipo tiene, por esa negación que algunos futbolistas le han impuesto, porque estás para marcar, porque vos no podés subir, porque lo tuyo es ahí, es limitado, han hecho de que el futbolista se acomoda y hasta el final termina creyendo que no puede. Entonces vemos futbolistas que caen en la grosería de tirar la pelota afuera, pero no como una necesidad, sino como una demostración, con violencia y lejos, como diciendo, yo hablo, como mostrando que eso es un grado de personalidad. Porque no hace falta tan groseramente, es más lindo de tocarla afuera como diciendo vamos a empezar de nuevo. Es decir, se ha hecho también una confusión en cuanto a esta posibilidad de emulación que hay sobre los deportistas de élite. Yo veo a los pibes creciendo, no saben cómo tienen que jugar porque escuchan a un imbécil en televisión, un idiota que si lo disfrazamos de jugador de fútbol, no si le damos una pelota, si le ponemos un pantalón corto, unos botines y una camiseta y lo paseamos en una cancha, se ríe toda la cancha de lo payasesco que es. Bueno, y se atreve a decir, bajemos las cortinas, esto se acabó. Entonces los jugadores, tirala afuera, no arriesgues tanto, ¿a dónde querés llegar? Comprometese, todos estos mensajes de confusión, porque no tienen ni la sensibilidad, ni el buen gusto, ni la capacidad del conocimiento del juego. Porque arriban a esos lugares y no saben un carajo. Porque no se atreverían a debatir nunca con nadie que los comprometa. Se rodean de obsecuentes, y entre esos obsecuentes también hay entrenadores que viven de la alcahuetería y se prestan al servicio de ellos y van a la hora que les llaman. Y futbolistas cagones también, pobrecitos porque están solos y tienen miedo de decir la verdad. Y dirigentes corruptos que para nombrar a un entrenador empiezan a hacer un chequeo en los medios, a ver de qué manera no lo van a atacar mucho, porque van a poner uno de esos. Y entonces si yo pongo este tipo que yo creo que sería el indicado, voy a tener problemas, porque se me va a tirar fulano, sultano, perengano, y como este monopolio maneja casi el 80% de los medios de comunicación, claro, el presidente, que es un cagón también, y además se arriesga a lo mismo de siempre, porque después si pierde 5 o 6 partidos, bueno, los créditos de ellos son distintos, ¿no? Por ahí ellos pueden perder 10 partidos, otro entrenador al tercer partido ya, estos mequetrefes, sin vergüenza lo están cuestionando, porque no pertenecen al clan. Entonces lo cuestionan al tercer partido, y otros tienen piedra libre para estar 16 partidos sin ganar, y que me parece bien, y que yo no estoy contra ese entrenador, al contrario. Yo lo que quiero es que ese entrenador también participe de la lucha y defienda a sus colegas cuando al tercer partido lo están cuestionando, como pasó con el entrenador de Independiente. Más allá de las diferencias que se puedan discutir, al tercer partido ya estaba bombardeado. Entonces, esto es lo que quiero dejar como cierre, y yo sé que llegué a una hora donde ya están bastante podridos de escuchar tantas cosas, porque se hace largo esto. Quiero dejar como una idea simplemente, es que partamos de que lo nuestro es serio. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros tenemos la posibilidad de convivir con jóvenes que están creciendo,
que arriban a lugares con la soledad del éxito y que terminan, como en algunas épocas algunos terminaban en el alcohol, hoy terminan en la confusión de no saber para quién juegan, por qué juegan, para quién viven. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que los jugadores no son jugadores de fútbol, son hombres que juegan al fútbol y que tenemos que adquirir el mayor de los conocimientos para ayudarlos a ser buenos jugadores y mejores tipos. Porque les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Muchas gracias.